Hola, buenas tardes, estimadas novias. El día de hoy, nuestro amado nos ha puesto juntas para compartir con ustedes un tema que descubrimos en diferentes facetas de nuestro viaje, pero que es sumamente importante porque se trata de nuestro primer ministerio. Entonces, el podcast de hoy se llama Descubriendo el servicio al Señor en el hogar. Y el día de hoy me acompañan, yo soy Poppy en Costa Rica y me acompaña Perla en Ecuador y Yuel en Nicaragua. Vamos a empezar contigo, Perla. Cuéntanos, ¿cómo fue que tu amado te mostró este caminar? Hola, queridas, muchas gracias por la oportunidad de compartir este tema tan importante. Yo pienso que el Señor eh, no nos envía todo de golpe, sino que Él tiene etapas y tiempos perfectos para restaurarnos a nosotros y nos va trabajando y puliendo en el camino. En mi caso, eh, ¿cómo puedo explicarlo? Hay varias etapas. En un principio, mientras yo estaba trabajando fuera del hogar, hubo un tiempo, una época en que estuve trabajando fuera del hogar, el Señor me empezó a mostrar que yo era responsable de mi casa. Esto tiene mucho que ver para mí también con trabajadoras en casa, en mi experiencia personal, porque yo tenía algo que, bueno, y creo que todavía lo tengo, y por gracia del Señor, Él me está dirigiendo a corregirlo día con día, a ir creciendo día con día. Y es que yo no fui criada en el aspecto de que como mujer, una de mis labores era tener ordenado el hogar. Era mi responsabilidad las condiciones en las que se encontraba el hogar. Y siempre, toda la vida, yo fui muy desordenada. Entonces eso fue para mí algo duro. Cuando vino y me representaba una carga, sinceramente, para ser muy honesta con ustedes, a mí me representaba una carga las tareas del hogar y todo lo que una mujer debe hacer en el hogar. Conforme fue pasando el tiempo, mi amado me trajo a esta dura crisis en un principio y ahora estoy maravillada con todo lo que él ha hecho. Pero en un principio, cuando él me trajo a esta crisis, yo soy de mucho sentir, de mucho, si yo veo a alguien que está en una condición dolorosa, igual como yo llegué, o peor como yo llegué al ministerio, a mí me daba mucho por ministrar a esa persona, ver las formas en que ella entendiera cómo podía aplicar los principios, que ella comprendiera cómo pudiera eh, eh, ir en este camino. Es decir, mi enfoque estaba, gracias a todo lo que yo estaba aprendiendo y sigo aprendiendo en el ministerio, era el hambre de que yo quería que más mujeres que estuvieran pasando por ese dolor también tuvieran. O sea, como yo lo experimenté, y yo sé que ellas también lo van a poder experimentar y les voy a entregar lo que yo más pueda. Ese era mi enfoque. Y se dio en un momento en que yo estaba muy llena de muchas cosas que hacer, entre mis cosas personales, entre mis cosas de los trabajos que a veces tenía, y las cosas del ministerio, que el Señor me aló las orejas, porque así fue, me aló las orejas y me dijo, su prioridad tiene que ser su hogar. Bueno, aparte de mi amado como esposo celestial, él es mi prioridad de la vida, pero su ministerio, en qué se va a enfocar a trabajar, a construir, a alimentar, su primero es su hogar. Luego vienen las otras personas, luego viene el ministerio, bueno, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor me llevó a caer en cuenta de eso, comprendí que mi servicio en el hogar para Él, en mi experiencia personal, es aprender a aplicar los principios de trabajador en casa, porque para mí me costó mucho y me sigue costando. Yo sin la ayuda del Señor, yo no puedo tener la casa ordenada sin su ayuda. O sea, esto es ya parte de mí, ¿no? A mí me encanta cocinar, ¿no? Pero a veces nos crían de una manera tan triste que nos condicionan a las mujeres de que el trabajo en el hogar es no hacer nada. Y eso en mi vida actual yo lo veo mucho y lo escucho mucho entre mis compañeras con las que me gradué.
en las conversaciones familiares. El quedarse en casa es triste que lo cataloguen muchas veces como, ah, es una mujer vaga, no tiene nada que hacer, no quiere trabajar. Es duro. Yo me enfrenté con eso cuando tomé la decisión porque el Señor me llamó. Yo sentí que el Señor me llamó a quedarme en casa y trabajar para mi hogar. Entonces es duro. Y entender que el servicio al Señor es algo que estamos alimentando, en mi caso, a mi hija, con que ella vea que su mamá está contenta cocinando, que su mamá está contenta teniéndole la casa limpia, sobre todo porque nuestro Dios es un Dios de orden y Él le encanta el orden, quiere que todo esté limpio, pulcro, para que él me ha estado enseñando mucho de que una de las cosas que para evitar que me cueste hacer eso es pensar en él, en que a mí me gustaría que él esté a gusto aquí en mi casa, en nuestro hogar, que él esté a gusto. Entonces, para mí eso ha sido el enfoque a esto, ¿no? Sobre todo en la crianza de mi hija, saber que yo estoy viendo lo que ella ve, controlando lo que ella está comiendo, viendo qué es lo que está pensando, cómo se expresa, cómo la corrijo, y ver cómo ella me pregunta cosas, y ver cómo mi ejemplo de mujer en el hogar y de mujer que está cercana, bueno, no voy a decir que estoy cercana, pero está en ese trabajo de acercarse mucho a Dios, de buscarlo, y ella que ve ese ejemplo, estoy haciendo ministerio en el hogar para ella, para que ella también se críe de esa forma. Entonces, eh, en cuanto al tema, el Señor de esa manera me ha ido guiando, que ese es mi trabajo para Él, ese es mi aporte en el hogar para Él, ministrando mi hogar para Él. Eso quería. Muchas gracias, Perla. Y bueno, al igual que tú, voy a aprovechar para el espacio para compartir de una vez, porque al igual que tú, cuando mis ojos fueron abiertos a todas estas verdades y al inicio de mi viaje, pues yo sentía como esa satisfacción tan grande, ¿verdad? O sea, era como que si yo hubiera descubierto el tesoro más preciado, que son sus principios y sus verdades. Y yo decía, uy, sí, hay tantas mujeres, yo sé que hay tantas mujeres que están pasando por este dolor tan terrible y la única manera de sanar este dolor es conociendo sus verdades. Entonces yo quería, dentro de mi entendimiento, incluso yo era la que escogía a las mujeres para poder compartirles esto, porque según yo, esta era la forma para servirle al Señor hasta que él, pues todo esto es un proceso, son etapas, es como cuando uno va a la escuela, o sea, no podemos pretender llegar a sexto grado sin haber pasado por primero y segundo grado. Entonces, igual en este viaje de restauración, al menos en mi caso, así ha sido, digamos, yo he ido como por etapas, como por niveles, y todavía me faltan muchos que escalar. Pero entonces, mientras yo fui pasando ese proceso y aparte de que era sumamente doloroso porque yo recibí mucho rechazo de las mujeres, porque obviamente eran mujeres escogidas bajo mi entendimiento, no era que Dios me las estaba mandando, entonces eran personas que no estaban abiertas a escuchar sus verdades, a escuchar sus principios. Y entonces ya cuando él me enseñó eso, ya yo me quedé tranquila, me quedé quieta. Y al igual que Perla, me jaló las orejas y lo que me dijo es, pero usted está ore que ore porque cambia el corazón, porque le ayude a su familia, ¿verdad? Que mi sobrino y mi mamá son muy, muy cercanos a mí. Y, pero usted no hace nada para ministrarlos. Entonces, a los de afuera sí quieren ministrar sin siquiera pedirme mi opinión y a los que están a la par suya no. Entonces, no, vamos a ver, por ahí es donde tenemos que empezar. Y precisamente, aunque este ha sido un proceso de varios años, yo hasta que me quedo sorprendida en estos momentos de ver cómo él ha obrado en la vida de mi sobrino, de mi mamá, de mi hermana, y ni siquiera es sermoneándolos, porque eso es otra cosa, o sea, servir al Señor es aprender a compartir su palabra,
pero también tener sabiduría, pedirle a Él sabiduría para saber en qué momento compartir sus principios y su palabra. Porque cuando uno lo hace y no le están pidiendo a uno opinión o la puerta no está abierta, vamos a ser duramente rechazados. Entonces yo, pues lo que quería compartir es, a mí me ha ido muy bien en mi primer ministerio, y la forma como yo lo he hecho es de orando por mis seres cercanos, ¿verdad? Aparte de orar, recuerdo que yo le compré una Biblia a mi sobrino y nosotros de vez en cuando, porque no nos vemos todo el tiempo por el trabajo de él, cuando hablamos, casi siempre hablamos y compartimos escritura, o sea, la palabra de él, los principios de él. Entonces, también ministrar en el hogar es agarrar su palabra y compartirla, ¿verdad? O sea, yo siento que eso es muy importante. Y si es una familia que están yendo, ¿verdad? O sea, que está toda la familia y están yendo a la iglesia, pues ir a la iglesia todos juntos, sentarse a la mesa sin estar con el celular en la mano, compartiendo, dando gracias, ser muy agradecido con el Señor por cada una de las cosas que Él hace en nuestra vida, porque parece insignificante, pero cuando uno es agradecido, como que uno está de un mejor humor y eso es contagioso, ¿verdad? Entonces, y cuando uno le agradece a Dios delante de otras personas, las otras personas aprenden a hacer lo mismo. Entonces yo creo que al menos esa es la experiencia que yo he tenido, ¿verdad? De mi parte en mi primer ministerio, que es el hogar. Veo, Pelita, que estás moviendo la cabeza, cuéntame. Es que sí, es que todo se basa en el ejemplo y no en desgastarse cuando se trata del primer ministerio, en ministrar nuestro primer ministerio, que es nuestro hogar o nuestra familia cercana. Al igual que usted, mis padres siempre fueron cercanos. Ahorita están ellos viviendo en otra ciudad por cuestiones X, pero siempre he vivido con ellos, ¿no? Cerquita, no con ellos, pero muy cerquita. Entonces, no, al principio yo pequé y caí en querer ministrar a mis papás, pero el Señor nos va enseñando, ¿no? Sí, el Señor, y a mis hermanos, sobre todo al mayor, el Señor nos va enseñando que toda la administración que Él nos pide como mujeres de hogar es a través de, uno, una relación con Él. Dos, aplicar los principios interobedientes. Mientras usted haga eso y los llene a ellos de amor, de comprensión y mirarlos a través de los ojos del Señor, el ejemplo que usted está dando habla mucho más que cualquier palabra. Y en el momento en que me ha sucedido, en momentos que ellos están en crisis, vienen a mí a pedir una guía de cómo buscar al Señor, cómo orarnos. Y yo me reía mucho ahorita con lo que Poppy decía, y era que yo soy muy efusiva al momento en que yo veo cómo el Señor me responde a algo. O sea, que yo en mi mente, a solas con Él, yo hablé con Él de algo y Él de repente ¡pah! Me revela la respuesta y yo estoy que me muero de la felicidad brincando. Yo soy muy efusiva cuando me sucede eso y veo a mi hija cómo me mira y me dice, mamá, que estás hablando con Dios. Yo le digo, sí, ¿y qué pasó? Y le cuento, ¿no? Le cuento, no, mira que yo estaba pensando en algo y él me respondió y es de ahí viene mi emoción. Y ahora que ella tan chiquita está empezando a hacer lo mismo, ¿no? Que ora por ciertas cosas, ella también imita mi emoción y dice, mamá, toda efusiva, me contestó, mira lo que Dios hizo. Entonces, es el ejemplo, es el ejemplo. Yo por eso me reía mucho porque somos engañados a veces en caer en la tentación de hablarles, sermonearles. Y muchas veces la gente está con el corazón duro y no con el corazón dispuesto, y eso a veces los endurece más, los hace un poco más reacios a nosotros y a la palabra. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Pero vemos a las cosas diferentes cuando aplicamos en ese orden que comenté anteriormente. Sí, Yuel, estás muy calladita, cuéntanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Oyendo lo último que estaban diciendo, me gustó la palabra sermonear, porque usualmente
es lo que pasa, que cuando uno aprende o uno entiende algo diferente, uno quiere sermonear a las otras personas que creemos o que vemos que, es que ella no conoce, ella no ha pasado, no sabe lo que yo sé, entonces le queremos sermonear. Y en la familia siento que no es la manera correcta con ninguna persona. Que lo que deberíamos de hacer es, como decíamos, hablar, compartir con ellos nuestras experiencias y que miren de ahí cómo es que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Les comparto que en mi casa, con mis padres, hablaban de vivir cerca, pues yo vivo a 4 pasos literal, 4 pasos de la casa de mi mamá y mi papá, porque estoy en el mismo terreno, pero nos dieron para hacer una casita con mi esposo. Entonces, mi casa está detrás de la casa de mi mamá, pero al mismo tiempo al lado. Y yo crecí yendo a la iglesia todos los domingos. Había una reunión de niñas, solamente de niñas, los sábados, a la cual también iba. Y luego cuando ya salí de esa edad, que era hasta los 15, ya entré al grupo de jóvenes. Era como que era obligatorio ir porque así crecieron todos. Eso lo hacía la abuela, entonces eso lo hacía mamá, ahora lo tiene que hacer usted también. Eh, como digo yo, como hablamos la semana pasada de la religiosidad. Bueno, el punto que quiero llegar es que los domingos vas al, le decimos como educación dominical en la mañanita. Pero al regresar a la casa, por lo menos conmigo, mi mamá siempre me preguntaba, ¿qué aprendiste? Yo compartía de lo que hablaron en la iglesia. Pero eso era todo. Nunca hubo ese tiempo que ella pasara conmigo solita o con mis otros hermanos, con los tres hablando de la Biblia, hablando del Señor, enseñándonos, sino que era que se tenía que aprender eso dentro de la iglesia. Sí, nos hablaba o nos comentaba siempre del Señor y de las cosas que él hizo, complementaba lo que venía a contar yo de la iglesia, pero decir que había un tiempo en específico para hacer o para hablar con nosotros como hijos, um, sería la palabra como fortalecer ese ministerio en la casa, no lo viví. Entonces, ahora cuando lo aprendo aquí, yo a veces, la verdad, termino comparando. Y digo, ¿y por qué ustedes nunca hicieron esto? ¿Y por qué ustedes nunca hicieron esto con nosotros? Porque mi papá es diácono en la iglesia, que es el que se sienta al lado del pastor. Pero no fue eso siempre. Tuvo su viaje también antes de que se convirtiera en eso. Entonces, y mi mamá, ella pues, ella es la que siempre nos ha hablado, pero no era de ese punto de vista. Era como que a Dios no le gusta eso, pero ¿por qué? ¿Qué nos enseña la palabra? Y yo soy todavía un poquito de esas personas pero ¿por qué? ¿Cuál es la justificación? Siempre hay un por qué, yo quiero saber el por qué. Entonces, ahora que pude aprender más, yo he tratado en lo más posible y tengo que decir, como decía Perla, con lo de trabajadores en casa. Como saben, yo no soy trabajadora por completo en casa. Yo trabajo fuera y trabajo dentro. Entonces, hay que saber cómo acomodar esos tiempos para poder hacer lo que uno quiere. Les mentiría si digo que puedo levantarme todas las mañanas a hacer lo que quisiera en las mañanas, que es leer mi devocional. A veces lo hago mediodía, a veces en la noche antes de dormir, porque uno cansado ya ni se quiere levantar temprano a hacer eso, porque el cuerpo está cansado. Pero ¿qué hago? Es asegurarme de que orar con mi niño y he estado pues enseñándole con los recursos del ministerio, con el primero que es más que un hermano.
Y a él le ha gustado y a mí me ha gustado oír cómo él comparte lo que él entiende. Ahora lo compartí con mi mamá y con mi papá, porque han oído que yo estoy en el ministerio, de cómo yo estoy haciendo las cosas diferentes a como ellos lo hacían, lo cual no están muy de acuerdo. En caso de salirme de la iglesia, tuve que justificar eso muchas veces y ahora querer enseñar a mi niño en casa los domingos. Si ven que no hay movimiento, mi papá sale y lo llama por el nombre o me llama a mí y me dice, ¿ya te levantaste? Y yo ya sé que eso significa, ya está el niño listo o ya lo están alistando para mandarlo, porque hay ese punto diferente de vista, pero que no hay ese ministerio en casa. Aunque seguimos, yo no en mi caso, pero en general, aunque seguimos yendo a la iglesia, no tomamos ese tiempo de primeramente enseñarles en la casa a tener esa relación con nuestro amado. Entonces, como decía Perla, que ellos nos estén viendo hacerlo es lo mejor porque los niños se guían más por los ejemplos que por lo que le decimos que hagan. Mi hijo, a veces digo que es demasiado inteligente para mí. Me pasa, yo oré al Señor que me lo diera inteligente y le digo, Señor, te pasaste, le digo, porque las cosas que él me pregunta y que él me dice, yo quedo sin respuestas. Pero él siempre, entonces, él mira que yo tengo un problema o que estoy orando, me pregunta qué pasa y yo le comento qué es lo que está pasando. Entonces dice, pues vamos a orar. Y él se pone, yo le digo, tienes que ser específico con lo que le estás pidiendo al Señor. Es bueno ser específico. Y él ha hecho eso y ha visto su respuesta. Entonces él dice, como decía Perla, el Señor me ha contestado, mamá, fíjese que, acuérdese que le pedimos tal cosa y me lo dio. Entonces yo le digo, ves, para que veas que él sí te está escuchando y sí te contesta. Entonces cuando ya quiere otra cosa, voy a pedirle al Señor, no sé cuándo me lo va a dar, dice, pero sé que me va a contestar. Y ahora eso ya, yo siento que eso es ya enseñándole, ya poniendo en práctica eso del primer ministerio porque es en nuestra casa. Ahora, nomás el domingo estaba hablando con mi mamá y hablando de cosas ahí de la casa y de su punto de vista, que ella dice que no hay que orarle a Dios para todo, cosas pequeñas no hay que pedírselo. Ahora, yo que pienso diferente, entonces yo empiezo a decir, usted entonces cree que hay cosas muy pequeñas para que el Señor haga, no lo limite, que el Señor no tiene límites y empiezo a compartir promesas que son de acuerdo a eso. Y hablábamos de una persona que no compartía amor, que lo hacía por medio de materiales y entonces empiezo a decir, es que hay que ver que ellos no lo tienen. Y empiezo también a compartir promesas de cómo es que cuando una persona no te puede dar lo que él no tiene, entonces lo que tenemos que hacer es orar por ellos, porque solo Dios puede hacer esos cambios. Y cuando me pongo a pensar, estoy ministrando y es el Señor que hace que esas cosas se nos salgan porque ya lo conocemos, ya nos llenamos de esos conocimientos y de esa experiencia. Entonces Él empieza a hacer que nosotros ministramos sin que nos demos cuenta. Pero lo mejor es que lo empecemos a hacer desde nuestra casa. Entonces, nuestra casa, como decía Poppy, nuestro hogar, los que están con los que nos relacionamos más, nuestros padres, nuestros hijos, los que tenemos más que uno, o nuestro hijo, hija, nuestros hermanos, que mi hermano me dijo el otro día que estaba hablando de algo y me dice, pues no te contaría eso, dice, porque como vos sos muy cristiana, no quiero hablar cosas en frente de usted que no le gustaría oír, pues, y yo como que bueno, ok. Y otra cosa que también decía Perla, y tengo que decir que lo he visto mucho, y es que nuestros hermanos, yo soy la menor, pero ambos hermanos míos me vienen a pedir cosas a mí, mi ayuda, que qué pienso yo que deberían de hacer. Y me acuerdo en el inicio, en una promesa que decía en mis palabras, porque no me acuerdo exactamente, que nosotros no iremos a ellos, ellos vendrán a nosotros. Y eso que ellos vengan a pedir consejos, es el Señor trabajando por ahí para que podamos darles consejos a partir de lo que Él nos ha enseñado. Y ahí está el ministerio en el hogar. Comenzamos ahí.
Y de ahí Él va a traernos a la vida, como decía Poppy, no escogemos, Él nos va a traer quien Él sabe que podemos ministrar a esa persona, que tenga el corazón abierto a recibir lo que Él quiere darles. Eso Sí, quería compartir. sí, amén. Muchas gracias, Jewel. En efecto, él nos dirige muchas veces. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí antes, y todavía yo me encuentro cosas en la Biblia que uno las lee, uno las entiende, pero ustedes no las aplican. Y uno lo que en la Biblia dice que él a uno lo va a dirigir, que le va a decir si es a la derecha o es a la izquierda. Y uno no cree eso. Y en realidad él a uno lo dirige, o sea, él le va mostrando por dónde tiene que ir. Igual es en la casa, ¿verdad? O sea, si es para trabajar en el hogar, o sea, propiamente en las tareas domésticas, para hacerse cargo del hogar, que para eso fuimos creadas, eso no es machismo, o sea, Dios nos creó para ser el pilar de una familia. Y para poder montar una familia tenemos que hacernos cargo de un hogar. Y ese hogar implica tareas domésticas, que es un trabajo bastante duro, por cierto. Este, pero entonces todo eso, o sea, usted ministra a través del trabajo en su casa, usted ministra si aparte del trabajo en su casa, usted trabaja para otra cosa desde su casa o fuera de su casa. Es verdad, o sea, hay muchas áreas en las cuales uno ministra pero es él el que le va diciendo a uno y el que le va trayendo a las personas a la vida para que uno pueda compartir lo que él le ha mostrado, ¿verdad? Y de la forma como él quiere que uno lo comparta también. ¿Alguna más desea compartir? No, simplemente comprender eso, ¿no? Que el Señor siempre nos envía en el momento menos indicado, mientras nosotros estamos concentradas en nuestro ministerio. Él nos envía a alguna persona Mm, que tú ni te imaginas eh, para que te escuche su palabra o para que vea lo que Él desea de ellos viendo tu ejemplo, aunque no somos perfectos, siempre cometemos errores, pero siempre hay algo en el que el Señor está trabajando en nosotros. O incluso envía personas que nosotros podemos escucharnos con un oído correcto y no darle un consejo que del mundo y darle un consejo basado en la palabra del Señor. exacto. Es, ujú. Amén. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por compartir este tema. Esperamos que todas las que están escuchando puedan ir a buscar al Comentarnos. Señor, comentar también cómo es que el Ujú. Señor las ha guiado en su primer ministerio, ¿verdad? O sea, en ministrar en su hogar, en servirle al Señor desde su hogar porque siempre todo esto es mucha bendición. Y aunque las que están escuchando piensan que tal vez porque nosotras somos las que estamos haciendo el podcast y somos las super ministras, ¿verdad? Que eso es Porque algo tenemos también que toda es la verdad, es importante. mentira. Sí, yo creo que eso es importante que Ajá. sepan ahora que nos están escuchando. Nosotras, al igual que ustedes, somos solo siervas y nosotras del Señor. Y nosotros lo que hacemos es alimentarnos de todo lo que ustedes pueden compartir con nosotros también. Les compartimos nuestras experiencias en este caminar con nuestro amado para que ustedes puedan ser bendecidas, pero también nos gustaría que ustedes compartan para nosotros recibir esas bendiciones de parte de ustedes. Y si Así no hay nada más que desean compartir, pues nos vemos entonces es. y nos escuchamos la otra semana. Bueno, Sí, muchas gracias. gusto verlas la próxima semana. Gracias.